todo lo que yo le llamo allá afuera en la pantalla problemas o circunstancias que suceden, en realidad son una manifestación inconsciente de algo que yo llevo dentro, que son resultado de esas creencias y memorias que están grabadas a fuego en mi inconsciente. Recuerden, la parte del iceberg que no se ve. La única manera en que yo puedo verlas es cuando las veo proyectadas ahí fuera. Por eso el camino a la sanación son las relaciones. Yo no puedo sanar yo solo, siempre sanamos juntos. Pero además me muestran eso que yo aún no he sanado. Gracias a Dios que sucede así, si no nunca sanaríamos. ¿Por qué? Porque los demás, o las situaciones también, activan alguna parte mía que está pidiendo socorro, está pidiendo ser corregida. No se trata de querer eliminar a los espejos que vemos ahí fuera, ni odiarlos, porque así no voy a lograr nada, sino justamente amarlos. Por eso yo digo gracias, te amo. Cuando yo hago ese movimiento, lo estoy trayendo porque le estoy agradeciendo. Lo estoy amando. Me estoy amando a la vez, ¿no? Todo lo que vemos lo necesitamos de manera inconsciente para que nos muestre el contenido de nuestra mente. O podríamos llamarle de nuestra alma, para que se entienda más, porque si no yo digo mente y la gente piensa en el cerebro, ¿no? Si por ejemplo hay una persona que me resulta molesta porque es abusiva y violenta, es porque hay una parte mía, escondida, que es así, o porque una parte de mía aprendió a ser víctima y necesita que alguien juegue el papel de victimario, entonces que me moleste, pero necesito a esa persona para que me refleje el contenido de mi mente. Es decir, que lo importante no es lo que sucede, sino lo que yo siento con lo que sucede, al respecto de lo que sucede. El problema no es lo que sucede, sino la interpretación que yo hago de lo que sucede. Siempre que haya algo ahí que me haga sentir una emoción conflictiva, que no me gusta, es una oportunidad para limpiar la memoria que lo está provocando. Nuestras memorias son marcas o grabaciones que se han quedado impresas en nuestro subconsciente. Puede ser porque nosotros mismos experimentamos en un momento determinado de nuestra vida, o por creencias que hemos aprendido de nuestra educación, nuestra cultura, no importa. Son el resultado de sentimientos o emociones que provienen de experiencias que vivimos de manera inconsciente, por eso las almacenamos en nuestra mente y en el ADN de cada una de nuestras células, por eso quedaron grabadas. Pueden provenir incluso de experiencias ya desde antes de nacer. En nuestra mente subconsciente está toda nuestra historia y todo lo que somos y hemos sido. Nuestra historia personal, la historia de toda la humanidad. Es como un almacén, ¿no? Donde se guarda y se guarda y se guarda. Bien. Pero ¿qué pasa? Como la mente está dividida, ¿no? Hola María del Pilar, bienvenida. En una parte que está escondida, que es la que le llamamos, bueno, se le puede llamar inconsciente o subconsciente, como quiera. Y una parte consciente, que es la
que parece que yo soy consciente, esta parte pequeñita solo es capaz de procesar alrededor de 20 bits de esa información de los millones de bits a los que estamos expuestos por segundo, ni siquiera por minuto. Pero la mente inconsciente, por muy inconsciente que esté, no está dormida, nunca duerme, siempre está alerta, alerta. Y capta todo. Por eso graba, graba y graba. ¿Mm? Entonces no es extraño que el 98% de nuestros pensamientos se produzcan de manera inconsciente, porque respondemos desde las memorias. Y cuando estas memorias están, como dice el Dr. Lem, sucias, ¿no?, se convierten en obstáculos, bloqueos, me cortan el camino. Vivimos, reaccionamos, interactuamos con los demás en base a nuestras memorias, que además son el filtro a través del cual percibimos el mundo. O sea, vemos el mundo a través de las memorias. Y estos son patrones tan, digamos, que están tan reforzados, ¿no?, que actúan como un bucle, ¿no?, que yo creo en ellos, creo y creo de creer y creo de crear continuamente. Memorias que se repiten. Somos lo que nuestro contenido inconsciente es. Así que nuestro inconsciente es el que gobierna nuestros actos, el que lleva el timón de nuestras vidas. Yo creo que soy yo el que estoy al volante, pero que es el inconsciente. Y esto es muy importante que tome conciencia, porque mientras crea que soy yo, me voy a estar siempre chocando contra una gran pared. ¿Por qué? Porque no quiero asumir la responsabilidad. Entonces esos patrones se siguen repitiendo y manifestándose en esto que yo llamo mi realidad, y yo estoy creyendo que controlo, pero en realidad estoy fuera de control, ¿no? Y quiero controlar. Tenemos que sanar todo aquello que nos causa problemas o conflictos, ya sea personas, situaciones, enfermedades, carencias, creencias, impedimentos, sentimientos, emociones, lo que sea. Todo proviene de nuestras memorias. Bien. Toda memoria, gracias a Dios, se puede borrar. Bien. Cuando se limpia la memoria, ¿qué es lo que se crea o se genera? Espacio. ¿Vieron? Como cuando en la papelera de la computadora tenemos video que se ven todos los papelitos así, nos muestran la computadora. Cuando yo borro, la papelera queda vacía. Ese vacío se llena con luz divina. Y así nuestro pensamiento se transforma. Bien, o sea que lo primero que tengo que hacer antes de ponerme a practicar el Ho'oponopono es asumir la responsabilidad. Bien. Tengo que entender cómo funciona. Nuestra propia identidad, que viene a ser nuestra mente y nuestra conexión, está formada por 4 partes. La mente consciente, que sería lo que le llamamos la mente racional, esa sería la madre, o el intelecto, o el, como le llaman los hawaianos, uane. La mente subconsciente, que se llama el unihipili, o el niño interior. Por eso el inconsciente es nuestra mente infantil. Por eso acá todos actuamos como niños caprichosos. Quiero esto. No me gusta.
cosas deberían ser así. Ese es el niño o niña, ¿no? Bueno. La mente supraconsciente, que es el Aumakua o Padre, que sería nuestro ser superior, y la conexión con la inteligencia divina o la fuente. ¿Bien? Estas 4 partes interactúan entre sí en cada momento de nuestra vida. No es que cada una va a la loca por su parte. Aunque yo no sea consciente de eso, no importa. Para entender esto, hay que entender este concepto clave que ahora les voy a dar, que se llama vacío. Bueno, recién les dije que cuando la memoria se limpia se genera un espacio y queda vacío. Bien. El vacío también se puede comprender como el estado cero, el todo y la nada. Ese sería como el cimiento de nuestra identidad, de donde todo surge y donde todo regresa. Todo lo que los científicos saben es que el cosmos fue generado de la nada y retornará a la nada. O sea que el universo comienza y termina en cero. La existencia es un regalo de la inteligencia divina que nos es concedido con el propósito de restablecer, o sea, de volver al estado cero. O sea que el vacío es ese famoso estado llamado inspiración. Todos queremos vivir desde la inspiración, pero no nos hacemos responsables. Por eso nos cuesta tanto. Entonces estamos aquí para experimentar nuestra identidad personal impuesta para sentir lo que es ser quienes somos aquí en la tierra, con nombre y apellido, con todo nuestro bagaje, pero al mismo tiempo para poder trascender eso que yo creo ser, esa idea que tengo de mí, tan limitada, tan pequeña, tan condicionada, pero que quiero tanto y que no quiero soltar. Cuando yo vuelvo al estado cero, al vacío, estoy en el eterno ahora. Si no, estoy atrapada en el tiempo. El vacío es el estado perfecto de la nada, ¿sí? Más allá del todo. Entonces mi propósito es liberarme de esta pequeña mente que cree que sabe, que piensa, que piensa, que piensa, que piensa, que controla, que organiza, que cree que dirige todo, para poder conectar o reconectar con lo que soy. Si no, nunca voy a reconectar. Por eso todo cuesta tanto sentir lo que somos realmente. Volver a ese estado de conexión perfecta, en ese vacío que está libre de recuerdos, de memoria, de mi historia, de lo que me hicieron, de que no debería haberme pasado esto, que yo debería haber hecho esto en aquel momento y todo esto. Cuando suelto, o sea, cuando voy dentro mío, cuando conecto y cuando soy humilde, dejo de creer que yo sé cómo son las cosas, es cuando escucho, cuando conecto con esa energía. Esta mente supraconsciente, que es el Padre, no tiene recuerdos. Ahí no hay memorias. Es una inteligencia que está conectada al supraconsciente con la inteligencia divina. El inconsciente es la puerta para llegar ahí. Pero la que pone los obstáculos soy yo, con mi cabeza. Porque siempre elijo. Desde la mente consciente puedo elegir. Pero siempre elijo seguir siendo yo. Y que los demás me dejen de hinchar los quinotos. Bien.
Que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque yo sé, más que Dios. Cero humildad ahí. Como no hay humildad, no hay sanación. Cada vez que yo tengo un pensamiento o deseo y lo expreso, ya sea consciente o inconscientemente, ese pensamiento cobra vida y se convierte en energía y es lanzado al campo, el campo, y provoca una respuesta o manifestación en mi realidad. El problema es que conscientemente yo no puedo controlar esa respuesta porque viene casi siempre como producto de una creencia que está oculta en mi inconsciente. La única elección que puede hacer mi mente consciente es actuar, guiada por las memorias, o pedir liberar esas memorias. Mientras no soy consciente de este pensamiento ni de mi responsabilidad, la respuesta es tomada del archivo de las memorias y se manifiesta para marcarnos los mismos caminos conocidos, en el cual siempre me sigue pasando lo mismo. Cuando practico Ho'oponopono, mi mente consciente lo único que tiene que elegir es pedir a la parte esta, la que le llamamos divinidad, bueno, puedes decirle Dios, qué sé yo, o el Padre, que realice la limpieza, que comience el proceso. Es como que doy permiso, eso es dar permiso. Yo digo no sé, no tengo ni idea de nada por qué está pasando esto. No que me pongo a pensar. O digo, ay, voy a practicar Ho'oponopono para que esto deje de pasar, porque tengo miedo. No, así no funciona. No sé, no tengo ni idea. Bien, entonces ahí sí estoy dando permiso a esa parte mía que sabe, no a esta que cree que sabe, que se llama Silvina, con la cual estoy totalmente identificada y que no la quiero soltar ni a gancho. Solo esa parte mía puede localizar la memoria y borrarla y lograr que el espacio quede vacío para que yo entre en el estado de inspiración. No sé, no tengo la menor idea de nada. Eso nos asusta. No saber nos asusta. No tengan miedo de no saber. Es el estado más maravilloso que se puede experimentar. No sé, no tengo la menor idea de nada. Paz. En ese estado de paz y vacío es donde todo sucede como debe suceder, no como yo quiero que suceda. Borrar memorias es como dejar la hoja en blanco para que Dios o la divinidad escriba en ella. Es abrir la puerta. Bien. El primer paso para la liberación es hacerme responsable y entender que lo que sanamos siempre es a nosotros mismos. No a Silvina, vuelvo a repetir, a nuestra mente, a lo que somos. La mente no tiene problemas, es el virus que está en la mente lo que estoy sanando. La mente está bárbara, pero es que el virus se instaló. Ahora estamos desinstalando el virus. Como dice mi computadora, está bárbara, pero se le mete un virus. La computadora está bien, yo necesito desinstalar el virus, o sea, poner un programa que desprograme el programa. Eso es lo que estoy haciendo con el Ho'oponopono. Bien. Ahí se genera espacio. Y entonces ahí me dejo guiar. Y suelto el control.
Porque me doy cuenta que el volante, digo, ay no, no estaba conectado a nada al volante. Yo creía que yo manejaba, pero no. Me rindo, suelto. Mientras yo crea que estoy al mando yo, Silvina, es que no sucede nada. El doctor Len lo explicaba todas las veces que explicaba el Ho'oponopono. ¿Quién manda?, decía el doctor Len. Se ve que nunca le prestamos atención a eso. Bien. Por eso necesito de esta parte consciente, que es la madre que atiende al niño, que es el inconsciente. Shh, tranquilo, no pasa nada, no sé. Shh. Ese es todo el proceso. Las personas se piensan que es por escuchar. Había escuchar el audio 28.900 veces para que me entre. Como en la escuela, se piensan que es como en la escuela, que vamos, que la maestra no hace que entre. No, no funciona así. Bueno, yo se los digo, después ustedes hagan lo que quieran, como siempre digo yo. La gente después hace lo que se le canta, pero no importa. Es que es tan sencillo sanar, tan sencillo. Pero que nosotros creemos que es muy difícil, que hay que hacer cosas muy extrañas. Que hay que hacer muchas cosas, no es que hay que dejar de hacer muchas cosas. Cuando dejo de hacer, todo sucede como debe ser, no como yo quiero que sea. Mientras yo quiero que sea, es que estoy en la intención, no en la inspiración, que no es lo mismo. Tengo que tomar conciencia. ¿Bien? Pongo todo en manos de algo más grande que yo, que sabe todo. Yo no sé nada. No tengo ni la menor idea. Bien. Pedir y permitir. Pedir y permitir. Pido de manera consciente y me hago a un lado para que Dios haga lo que tiene que hacer. Llámenle en divinidad, pues yo sé que hay gente que tiene problemas con la palabra Dios. Es que es lo mismo. Sin esperar resultados, o sea, sin expectativas. Porque la limpieza se hace para que suceda lo correcto y perfecto para todos. No para mí sola. O sea, el egoísmo desaparece cuando desaparece mi personaje, cuando yo me hago a un lado. Pero si yo me apego a un resultado, es que lo estoy haciendo con la cabeza. Nunca di permiso, nunca permití, nunca dije no sé. Ay, yo les digo, es tan gratificante decir no sé. Pruébenlo. Les viene un pensamiento o un miedo, no sé. Y es como que se desinflan, es como... Y te agarra una alegría. Hasta te sonreís. Pero nadie lo quiere practicar. No, yo tengo que saber. No, por favor, que nada se me mueva de su lugar. Bien. Cuando la inspiración fluye, es ahí donde suceden lo que llamamos milagros. Busca el reino de los cielos primero, o sea, el vacío. Y el resto vendrá por añadidura. Nosotros buscamos las añadiduras y creemos que así vamos a alcanzar el reino de los cielos. Y es que así no funciona. No. Yo ya lo probé muchas veces y no me dio resultado. Cuando limpiamos generamos una liberación general. Es como si todo se ordenara. Ahí se ordena solo, no como yo quiero ordenar, yo que quiero yo, poner acá, poner allá. Eso no sirve. Yo siempre lo explico con el asunto de los muebles. Yo puedo ordenar mi pieza, cambiar los muebles de lugar. Ah, sí, qué lindo que quedó ahora.
pero es que solo moví los muebles. Yo tengo que agarrar los muebles, ¡pum! Todo tira todos los muebles por la ventana, todo vacío, vacío, vacío. No sé, no tengo ni idea. Gracias, que no sé nada, qué bien, qué maravilloso es experimentar que no sé nada, que no tengo la menor idea de nada. Ahí es cuando, paradójicamente, veo realmente todo como es y todo cambia. Y la paz la experimento.